Bueno, creo que es momento de ponerle fin a la primera temporada de los Versus Randoms en el canal. Y como no podría ser de otra manera, para finalizar tendríamos que hablar de Monkey D. Luffy, el protagonista de la historia, quien en Marineford tuvo un encuentro sumamente desafortunado con el que hoy en día es el almirante de flota de la marina, Sakazuki, mejor conocido como Akainu. En aquel entonces le dejó un recuerdito a Luffy en el pecho, y este último no tuvo chances de devolverle el favor, pero ahora la pregunta sería, ¿podría Luffy derrotar a Akainu hoy día? ¿Quién es el más fuerte entre los dos en la actualidad? Descúbrelo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con el video. Bien, lo primero que debemos analizar para poder determinar quién es el más fuerte entre los dos son los puntos fuertes de ambos personajes, así que empecemos con Luffy, que lo tenemos más fresco. Sin duda alguna, lo que más resalta del personaje en la actualidad es su versatilidad dentro del combate, y esto se debe a que en este ámbito es un luchador bastante íntegro, puesto que tiene unas características bastante equilibradas. Por ejemplo, su poder ofensivo es sumamente bueno, ya que por un lado domina el haki de armadura avanzado, por otro el haki del conquistador avanzado, y por si fuera poco también puede afectar con el despertar de su fruta a los enemigos a los que golpea. Esto le otorga un potencial ofensivo tremendo, ya que con ataques normales puede llegar a causarle bastante daño al enemigo, pero eso es solo una de sus características, puesto que si pasamos a la defensiva el personaje no se queda atrás, ya que posee también el haki de observación avanzado, con el cual puede predecir los ataques de sus enemigos y esquivarlos o defenderse de ellos. Adicional a eso también tiene una resistencia bastante buena, y esto lo demostró al poder aguantar varios ataques de Kaido, quien empleaba el haki del conquistador avanzado, y seguir como si nada mientras estaba usando su despertar. Estos dos factores le hacen un luchador bastante resistente, y por último pero no menos importante también está su movilidad, ya que Luffy puede moverse libremente por el terreno de combate a velocidades nada despreciables, tanto en su forma base como con cualquiera de sus transformaciones. Es por esta razón que digo que su punto fuerte real es su versatilidad, ya que al combinar todos estos aspectos nos queda un luchador extremadamente completo, puesto que posee una buena resistencia, buena movilidad, buena capacidad de reacción, buena velocidad y una buena ofensiva. Pero mucho Luffy, vamos ahora con Akainu. Si bien es cierto que de momento no hemos visto mucho del personaje, la verdad es que con lo poco que se ha mostrado de él ya podemos hacernos una idea de lo poderoso que es, pero de esos detalles hablaremos después, puesto que lo primero que se debe mencionar es lo evidente, y es la capacidad ofensiva que posee el personaje. No por nada se dice que posee la fruta más destructiva de todas. De momento solo existe una forma óptima de defenderse de ella, y esa es tener un dominio excelente de haki y algún arma para no hacer contacto directo con él, tal como lo hizo Shanks, ya que intentar cubrirse de uno de sus ataques no es tan efectivo, puesto que el calor extremo que estos irradian a su alrededor haría que de igual forma el receptor termine quemado, por lo que esto solo le deja dos opciones a quien le enfrente, o cubrirse con un arma o esquivarle, y quieran o no esto es algo que condicionaría muchísimo el combate, ya que sometería a un estrés demasiado grande a quien le enfrente, por no decir que si te pesca con un golpe bien dado, pues las consecuencias las podemos ver en los cuerpos de Shirohige o de Ace. Pero eso es lo más evidente, vamos a adentrarnos un poco más en sus fortalezas, siendo otra de ellas una resistencia brutal, la cual se puede confirmar que tiene luego de haber escuchado que estuvo en un combate durante 10 días contra el exalmirante de la marina Kusan, batalla en la que ambos salieron heridos, pero la peor parte se la llevó Kusan, quien terminó sin una pierna y con una buena parte del cuerpo repleta de cicatrices. Adicional a eso también está la demostración de Marineford, donde luego de recibir la ira de Shirohige en forma de golpes, se enfrentó contra la mayoría de los comandantes del que en ese entonces era un emperador, saliendo sin prácticamente ninguna herida resaltante de esa situación, puesto que luego de haber hecho esto último se le vio sin ninguna herida pronunciada cuando Shanks detuvo el ataque con el que casi se papea a Kobe. Ya con esto nos queda bien en claro que tiene una ofensiva extremadamente peligrosa y una resistencia brutal, pero ¿y si les dijera que el personaje ya ha demostrado ser capaz de emplear dos de los tres tipos de haki de forma avanzada? Bien, empecemos con su haki de observación avanzado,
Este lo usó fugazmente en la guerra de Marineford cuando Marco y Vista le intentaron atacar usando haki de armadura, y para defenderse el almirante hizo exactamente lo mismo que hacía Katakuri para esquivar los ataques, es decir, moldear su cuerpo de manera en que los ataques pasen a través de él sin impactarle. Y para que no digan que me estoy inventando esto, les estoy mostrando el panel del manga donde eso ocurre. Y por otro lado está su haki de armadura avanzado, el cual empleó en conjunto de los otros dos almirantes de aquel entonces para detener un ataque del Shirohige sin hacer contacto con el mismo. Como bien sabrán, el haki de armadura avanzado se concentra alrededor de la parte del cuerpo en donde se emplea, haciendo una especie de capa de poder que recubre dicha área. Los almirantes de la marina en Marineford lo emplearon de forma bastante discreta en ese momento, pero viéndolo en retrospectiva no hay duda de que la única explicación de esta situación es que hayan usado este recurso. Pero bueno, ahora toca hablar de los puntos débiles de ambos personajes. Absolutamente todos los personajes de One Piece han demostrado tener algún punto débil en el combate. En muchos casos son fáciles de detectar, y en otros la verdad es que la cosa se hace más complicada. Pero lo bueno es que en esta oportunidad las pruebas están en el manga, y no existe margen para interpretaciones distintas, así que empecemos con Luffy. Si bien es cierto que el personaje tiene una resistencia muy resaltante, para llegar al punto más alto de esta característica este debe activar su quinta marcha, es decir, despertar su fruta, y esto le genera un desgaste bastante pronunciado al usuario de la Zoan de Nika, a tal punto en el que llega un momento en el que se desinfla hasta convertirse en un hombre pasa. Esto obviamente no es definitorio en el combate, puesto que tras eso puede volver a transformarse en el avatar de la liberación, pero es un hecho de que interrumpe el combate y según contra quién se está enfrentando, esto le costaría muy caro, puesto que no todos son como Kaido y se cansarán convenientemente justo en el momento en el que eso ocurra. Pero bueno, otro punto débil de Luffy es que su ofensiva solo se basa en atacar de forma directa a sus rivales, lo cual le podría llegar a perjudicar si estos son capaces de generarle algún tipo de daño indirecto, como bien puede ser el que se haga a través de las grandes temperaturas a las que se expondría al intentar golpear. Pero bueno, ahora hablemos de Akainu. Si bien es cierto que es un personaje extremadamente resistente, un punto débil bastante pronunciado de este es su movilidad, y esto quedó en evidencia cuando Shirohige le pescó. Ahí el personaje no demostró tener ningún tipo de movilidad que le permitiera reposicionarse cuando le agarró con la guardia baja. Esto a día de hoy se paga bastante caro, puesto que los niveles de daño que se generan a este nivel son extremadamente poderosos en la mayoría de los casos. De hecho, luego de que Shirohige le haya sobado las costillas al almirante, pasó un buen rato fuera de combate hasta que pudo recomponerse. Sí, sobrevivió de un golpe del hombre más fuerte del mundo, pero en todo ese tiempo que quedó fuera, hubiera podido haber recibido unos cuantos más que quizás sí que le hubieran mandado a dormir con un pijama de madera. Pero bueno, ahora que sabemos tanto los puntos fuertes como los débiles de ambos personajes, tocaría responder a la pregunta que les dejé en la intro. Y antes de continuar les comento brevemente que la pestaña de miembros está activa en el canal. A través de ella pueden apoyarme con una pequeña donación mensual. Además así podrán desbloquear los emojis exclusivos de esta comunidad. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello. Como bien he mencionado en los videos pasados de esta sección, aquí yo podría inventarme un fanfic en donde ambos personajes tuvieran un combate, pero esto sería extremadamente arbitrario y por ende poco objetivo, puesto que si me gusta más Luffy, el guión obviamente se inclinaría hacia su lado para que él ganara, pero si quien me gustara más fuera Akainu, lo mismo sucedería con él, por lo que para evitar eso me gustaría ir más allá, así que usaré la lógica tomando como puntos de referencia lo visto en el manga. Lo primero que debo resaltar es la conducta de Akainu en combate. Este no se anda con chiquitas a la hora de pelear, él sabe el daño que es capaz de realizar y es por esa razón que no desperdicia ninguna oportunidad que tiene para atacar. Prueba de ello es que le voló media cara a Shirohige de un puñetazo en cuanto tuvo el chance de hacerlo. Obviamente esto hace que el margen de error para Luffy si se llegaran a enfrentar sea extremadamente bajo, por lo que, como bien mencioné antes, esas pausas que el personaje ha tomado luego de usar su quinta marcha serían mortales, ya que esos serían los momentos en donde Akainu aprovecharía para atacar. Por otro lado también está el factor tiempo, puesto que en una batalla de desgaste ganaría el almirante de flota, ya que ha demostrado ser capaz de luchar durante varios días seguidos, mientras que Luffy no. Si bien es cierto que el sombrero de paja ha sido capaz de reponerse luego de ser noqueado, esto con Akainu no vale, ya que si algo tiene el marín es que este se asegura de facturar al actuar. Lo hizo en la tragedia de Ohara y también lo hizo en Marineford. Además, este tiene el
bonus de que a medida de que el combate se va extendiendo, el entorno se va modificando a su favor, tal como ocurrió con Punk Hazard. Todos los volcanes y la lava que ahí se encontraban son producto de haber sido el lugar en donde luchó durante 10 días. Pero bueno, otra cosa interesante es que debido al potencial ofensivo que tiene Luffy, yo sí que le veo capaz de derribar a Kainu si le engancha con un buen golpe, tal como lo hizo Shirohige en su momento. Y si esto llegase a suceder, ocurriría lo mismo que ocurrió con Crocodile en el último enfrentamiento que este tuvo en Arabasta, ya que al igual que el Shichibukai, Akainu no tiene forma de esquivar secuencias de ataques tan rápidos. Pero si este logra contraatacar, fijo el sombrero de paja se vería gravemente herido. Cuidado si no llegara a perder alguna extremidad incluso, como ocurrió con Kusan. Pero bueno, si bien es cierto que tomando en cuenta todo esto Luffy lleva las de perder, el hecho de tener el Haki del Conquistador avanzado y el despertar de su fruta harían que la batalla se voltee a su favor en ciertos aspectos, ya que estos recursos le podrían ayudar a causar grandes cantidades de daño en poco tiempo, por lo que, a mi parecer, este enfrentamiento podría definirse de dos maneras. La primera es si este termina rápidamente, es decir, una pelea de 1 hora cuando mucho, que más o menos sería la duración que tuvo la de la derrota de Doflamingo. En ese caso ganaría Luffy, ya que usando su Haki de observación avanzado podría evitar los ataques de Akainu y contraatacar con ataques potentes empleando su despertar y el Haki del Conquistador avanzado, noqueando así al almirante de flota en poco tiempo. Pero por otro lado, si el enfrentamiento se extiende, como sucedió con la batalla contra Kaido, Akainu tendría todas las de ganar, puesto que ha demostrado que es capaz de combatir de forma constante durante varios días. Además, el hecho de que poco a poco vaya modificando el terreno de combate haría que el rival cada vez la tenga más difícil para enfrentarle, y debido a esta situación tan extraña, me es extremadamente complicado definir quién es el más fuerte hasta ahora. Pero aplicando la lógica de que a día de hoy Akainu sigue siendo un enemigo a derrotar, yo personalmente creo que en la actualidad el almirante de flota es más poderoso. Pero ahora dime, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios, porque te dejaré otros videos más de esta sección de Versus Randoms. No te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los siguientes que suba. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.